7 de la mañana con 50 minutos. Como lo habíamos platicado aquí, como lo temíamos, las noticias corren más rápido en Washington sobre asuntos mexicanos que en México. El Washington Post publica hoy en su primera plana un acuerdo que mantuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secreto, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para recibir más migrantes cubanos y nicaragüenses expulsados de Estados Unidos. Fíjense nada más, este acuerdo, dice el Washington Post, fue suscrito entre los dos países el 26 de abril, 3 días antes de la conversación entre los presidentes López Obrador y Joe Biden el viernes pasado, y 5 días más menos 6 días de la visita del canciller Ebrard a Washington, a donde nos enlazamos con Ariel Mutsazos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. Ariel, muy buenos días, y tal cual lo estábamos platicando, nos estamos enterando rápidamente de lo que no nos dicen aquí en México los funcionarios mexicanos. Ni los funcionarios estadounidenses tampoco nos decían acá. Raimundo, buenos días y buenos días al auditorio. Hablamos hace 2 días precisamente, tú me hiciste la pregunta de si había algún detalle de qué forma iban a tomar estos acuerdos o estas peticiones de Estados Unidos a México para controlar más la migración en el marco del título 42 y de lo que iba a pasar después de que el título 42 se terminara. Hay que recordar que el título 42 es esta ley provisional, este programa que permite a los agentes de migración estadounidenses pues expulsar a los migrantes irregulares de manera express, de manera rápida, inmediata, con base en la pandemia, que por cierto pues en Estados Unidos en general está ya cediendo, y en otras partes del mundo. Ahora, aquí hay que, si me permites, contextualizar unas cosas que a lo mejor en principio parecen ser detalles que no tienen mayor importancia, pero después a lo mejor podrían tenerla en el análisis de lo que está ocurriendo aquí. El Washington Post publicó ayer que el acuerdo que la Cancillería de México y el gobierno de Estados Unidos realizaron para recibir a más migrantes de Nicaragua y de Cuba en el marco del título 42, que por cierto está próximo a terminar el 23 de mayo, había ocurrido en las pláticas del canciller aquí, es decir, había ocurrido antier, el martes. Y después, tu servidor, este corresponsal, pues se dio a la tarea de investigar más sobre ese supuesto acuerdo, y autoridades, primero de México, 2 funcionarios mexicanos que pidieron no revelar su nombre, pero son altos funcionarios, y un funcionario estadounidense, me dijeron que no era correcto lo que el Washington Post decía en términos de cuándo se había alcanzado ese acuerdo, pero que sí era correcto en términos de que ambos habían acordado pues que México aceptaría más nicaragüenses y cubanos. Entonces, el Washington Post ahora en el artículo en el texto, en el reporte que publica en primera plana, ya corrigió, de acuerdo con lo que este corresponsal pudo averiguar adicionalmente a lo que reveló, por supuesto, que es lo más importante, el Washington Post ayer. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque no sé si estés de acuerdo conmigo, Raimundo, pero yo creo que en este caso pues es menester averiguar por qué esta filtración ahora, entre otras cosas, aunque lo más importante es el acuerdo que hicieron y que no informaron. En mi experiencia, creo que en la experiencia de todos los periodistas que hemos cubierto Washington, pues los Estados Unidos a veces suelen filtrar cosas que antes acordaron con algunos países, en este caso México, cuando hay un desacuerdo respecto a lo que hicieron o no hicieron, o a lo que no aceptaron. Cuando quieren, de alguna forma, presionar o castigar momentáneamente ante la opinión pública a los funcionarios de algún país. Y este puede ser el caso. No tengo ninguna información que nos arroje certeza al 100%, pero bueno, es un escenario. Porque Estados Unidos
y México pues no lo revelaron, lo cual quiere decir que en su momento probablemente se pusieron de acuerdo para no darlo a conocer. Y en concreto, ni a Estados Unidos ni a México le conviene que esto saliera a la luz, porque evidentemente entorpece pues la concreción adecuada de este acuerdo. Pero el hecho de que se lo hayan filtrado, aparentemente fueron las autoridades estadounidenses quienes filtraron al Washington Post esta información, pues hablaría de que hay algo, un día después de las reuniones, pues hablaría de que hay algo más ahí que no sabemos qué es, pero que hizo que Estados Unidos filtrara esto al Washington Post y además lo filtrara quizás, subrayo el quizás, de manera inexacta, porque a mí 2 autoridades de México me dijeron esto y luego un funcionario de Estados Unidos lo corroboró, pero no sabemos si al corresponsal de migración del Washington Post le dijeron alguna otra cosa, Raimundo. Lo importante y el fondo del asunto, más allá de por qué surgió esta filtración y de qué partes son, digamos, precisas y qué partes no, lo importante es que ni el gobierno de México ni el gobierno de Estados Unidos, cuando esto haya sucedido, ya sea el martes o el 26 de abril, como me dicen, ni el gobierno de México ni el gobierno de Estados Unidos informaron sobre esto, Raimundo. Pues sí, Ariel, lo que tenemos es lo que México cedió y lo que también tenemos hasta este momento es lo que pidió México y que simplemente no le hicieron caso. Ariel, muchísimas gracias por la información, el análisis. Buen día, síguete cuidando. Buen día a ti y al auditorio, Raimundo.